Buenos días, hermanos. Estamos aquí reunidos para celebrar eh, este domingo 24 la palabra de Dios y leer el texto de Ruth del capítulo 1 de los versículos 1 al 19. Y hermanos, igual que ahora que estamos en una pandemia y una crisis médica que se ha convertido en una crisis social y una crisis económica, también nuestro texto de hoy habla de una crisis familiar. Y no sabemos que el COVID ha deshecho familias y ha destruido economías mundiales, pero también ha destruido vidas familiares, historias, narraciones familiares de que ya no están los queridos parientes que eran parte de una familia, y a eso se retribuyen después problemas económicos muy fuertes. Desde el momento en que hay que atender al enfermo o a la enferma, y también hay que buscar enfermeros, hay que buscar tanques de oxígeno para aquellos que ya no tienen lugar en los hospitales. Y vemos que este problema económico también retribuye a nivel nacional, que lógicamente todos los planes que hacen los gobiernos para las ganancias del el año siguiente han sido un caos, y también esto merma las economías familiares. Y estamos justo también en nuestro texto hablando de una crisis. Si ustedes ven este cuadro que pintó mi maestra de piano hace muchos años, cuando yo iba chica a las clases de piano veía este cuadro que estaba al lado del piano junto con un busto de Beethoven, y me llamaba mucho la atención porque era la historia de tres mujeres viudas que en una sociedad patriarcal también estaban en una crisis económica y física. Una mujer grande, Noemí, que ya no tenía hijos y que no, lo vamos a ver en el texto, y que no tenía formas para salir adelante, y cómo Dios usa esa crisis para sacar adelante a estas mujeres y a esta historia de Israel. Lo interesante de este texto, hermanos, es que en las fiestas judías se usa 7 semanas después de la Pascua para recordar cómo Dios les dio las tablas de la ley a Moisés y cómo los adoptó como hijos en el desierto. Y lo interesante es que esto es un libro de una moabita, que era en la ley judía. Los moabitas eran paganos y eran descendientes de Sodoma, y en la ley de Deuteronomio decía que estaban malditos hasta 10 generaciones los que se casaran con estos paganos. Entonces, vamos a ver en nuestro texto que este libro es, digamos que, un contratexto a lo que muchos pensaban de cómo Dios actuaba en la vida de los israelitas y de su pueblo, porque este librito está específicamente en la Torah entre la parte del pacto abrámico de Abraham con su pueblo y el pacto davídico de los reyes. Es un librito que está entre Jueces y Primera de Samuel, y que habla de la transformación que Dios hace en su pueblo a través de una moabita, de una pagana, de una mujer, de una viuda. Entonces voy a ir leyendo el texto, hermanos, y haciendo comentarios, porque hay mucho que aprender en este texto antiguo. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Hermanos, es interesante porque se habla de que venían, que estaban en la tierra de jueces, y los estudiosos saben que cuando se habla de la época de los jueces se habla del caos moral y económico y político del pueblo de Israel. Se habla mucho en ese libro de que no había rey en Israel, y se habla de historias horrorosas de caos
Entonces era una época difícil ya, económica y política. Y después un varón de Belén. Belén se llama la casa de panes. Pero en esa casa de panes, en nuestra historia, hay hambruna y tienen que salir del lugar protegido religioso al lugar de los paganos, a Moab, que se les veía menos. Entonces, ya vemos que la situación nos está poniendo tensión. Después habla de que Elimelech, que habla que era mi Dios es rey, y Noemí, que significa la amada, los nombres programáticos de la historia, tienen dos hijos que son Malón, que se le llama el débil, y Quilión, el frágil. Entonces, ya empieza la historia con tensión, con crisis económica, que tienen que dejar sus cosas. Elimelech tiene que vender sus tierras y salir y buscar fortuna saliendo de Judá a Moab. Después dice en los versículos 3, 4 y 5, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. La viudez, hermanos, y más en un mundo extranjero, implica pérdida de protección, o es una inmigración, es un regreso incierto, porque no hay nada más. Y también muchos podrían decir, bueno, ¿por qué se casaron con moabitas? Desobedecieron lo que se dice en Deuteronomio 23, si se los leo, es una ley fuerte que dice: no entrará monita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Entonces se podría decir ya que había un problema moral en el momento en que se fueron a Moab y los hijos se casan con moabitas, pero estaban en una situación de inmigración y entonces mueren los hijos después de 10 años y están las tres mujeres desprotegidas y están con la situación de qué hacer. Entonces caminan las tres juntas de regreso. Y Noemí, que ahora se llama Mara, dice, regreso, he oído que en Belén ya están mejor las cosas, si debo regresar o no. Y leemos los versículos 6 al 9. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos, cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Muy interesante, se habla que en un texto tan antiguo que se hable de la casa de su madre, porque en una sociedad patriarcal podría decir uno, regresen a las casas de su padre, de sus padres, pero habla también de que en el Antiguo Testamento se habla de la mujer, y en este caso el libro de Ruth, con el nombre de una mujer, Ruth, se habla del programa que Dios tiene aún en el Antiguo Testamento y de cómo Dios va a redimir a su pueblo a través de una mujer. Entonces Noemí les dice: regresen con sus madres, ya no hay hombres aquí, traten de buscar y conseguir maridos. Pero en este momento, que es también programático el nombre de Orfa y el nombre de Noemí, Orfa se despide y le dijeron primero a Noemí en el 10: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido.
Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz a hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa en el texto hebreo significa la que se regresa, pero Ruth significa la amiga. Entonces Ruth decide seguir a Noemí y decide ganarse la vida a una inmigración incierta. Normalmente los inmigrantes salen de sus países porque quieren mejorar su vida, porque huyen a lo mejor de alguna crisis económica, porque buscan protección en otro país. Son muy pocos los inmigrantes que dicen quiero salir fuera de mi país a una situación peor. Pero en este caso, Noemí no tenía nada que ofrecerle a Ruth y no sabía a qué iba a regresar. Además de que Ruth iba con el estigma de ser moabita y de que no era viuda, no tenía hijos, no tenía de qué sobrevivir. Y lo interesante es que aquí ella basa su decisión no nada más en, digamos que en la amistad, sino que vamos a ver en los siguientes versículos en qué basa su decisión. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a tu pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. ¿Qué quieres de mí? Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaban tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Esto es algunos de ustedes han oído mucho este texto como símbolo de amor en las parejas, por ejemplo en bodas se usa mucho este texto, pero refleja este texto más que nada que Ruth, la moabita, la viuda, la extranjera, la pagana, solo podría decir estas palabras después de haber tenido un llamamiento, de saber que quería seguir el llamamiento del Dios verdadero. Era una forma, era un bautismo verbal en la que ella reconocía, por la gracia de Dios, que ella quería seguir el camino de Noemí, sin esperar nada, sin esperar una inmigración mejor, sin esperar que ella encontrara marido otra vez, sin esperar nada. Como viuda, deja a sus familiares, deja su zona de confort, deja su seguridad, deja su idioma, deja su país y se va con Noemí a una ciudad incierta, un mundo incierto, deja sus dioses, deja todo aquello que le daba identidad y protección y decide seguir a Ruth, a Noemí. Y deja a sus padres, deja a todo lo que tenía y decide seguir a Noemí y es adoptada por Noemí como hija en el sentido de que la acepta para que regrese con ella a su país de origen. En esta cultura patriarcal, hermanos, podría decir, no, en el cuadro vemos la historia de 3 mujeres, pero si ustedes se imaginan en esta época patriarcal, era muy radical lo que estamos leyendo. Para los oyentes de aquella época, una historia que tuviera el título de una mujer y que hablara de 3 mujeres viudas y que hablara de 2 mujeres que regresan a una situación incierta, era una revolución. Era un libro que habla de los perdedores. ¿Cuántos libros tenemos ahora que hay que hacer para conseguir el éxito? Y estamos aquí hablando y viendo la historia de 2 mujeres, de 3 mujeres quebrantadas y una que regresa y otra que decide
ser parte de la nueva ciudadanía. El casamiento de la viuda era muchas veces con un pariente la única salida adelante. Pero en este caso, Noemí estaba en una situación muy difícil. Si leemos lo que sigue en el versículo 19, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decía, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová has dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Qué opciones tenía Noemí? Ya, como le dijo ella a Ruth, ya soy muy grande, no me puedo casar, no puedo darte más hijos, no te puedo dar el ticket de salida, digamos, o de entrada para una nueva cultura, para una nueva aceptación. Ya soy muy vieja, no tengo hijos, mis hijos se murieron, mi esposo se murió, las tierras y lo que teníamos antes de salir de Israel ya no lo tenemos. No tengo absolutamente nada. Y para mujeres en esta situación, en un mundo patriarcal, implicaba simplemente la muerte económica, social. No tenían de nada, de ninguna forma, cómo mantener su sustento. Y lo increíble de esta historia, hermanos, y esto es el principio de Ruth, pero si ustedes ven en el capítulo 4:15 de Ruth, al final Dios transforma esta historia, terminando antes de seguir con nuestro mensaje, nuestra historia termina con un final feliz. Dios usa a Ruth, la moabita, que es la adoptada de Noemí, para sacar a las dos mujeres adelante. ¿De qué forma? Pues ella tiene que ir a cegar las sobras de la cosecha, que por ley también se dejaba para los pobres. Y ahí es donde Ruth conoce a Boaz, que al final Boaz es un pariente lejano que protege a Ruth, porque Ruth, como moabita, podían violarla, tratarla mal. Decía, no ciegues allí en la zona donde la gente no sabe quién eres y puedan hacerte algo. Ven con mis trabajadoras. La protege. Al final Noemí entiende la situación y al final Ruth se casa con Boaz y tienen un hijo, y el hijo se llama Obed, que viene siendo después, termina el libro con 10 generaciones hasta el rey David. Y al final, hasta el nombre de Ruth se menciona en Mateo 1, donde se habla de la genealogía de David y de Jesús. Entonces, siendo Ruth una moabita, una viuda, pobre, sin hijos, es usada por Dios en esta historia como titular de una historia del Antiguo Testamento para reconocer que Dios es el Salvador y que redime a su pueblo y redime a las mujeres, a los paganos, a los gentiles, a los que en la sociedad no tienen importancia, y los usa dentro de la ley y la gracia de Dios para su gloria. En el Ruth 4:15 dice después nuestro texto, dice, el cual Dios de Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz al hijo, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y así termina nuestra historia del libro de Ruth, donde habla que a través del matrimonio de Ruth con Boaz y del hijo que nace, viene la genealogía del rey David y de Jesús mismo. Esta historia, hermanos, se las quise decir desde el principio y bueno, y con el final así, porque aprendemos varias cosas de este texto, hermanos. El primero, como he dicho antes, Dios está
encarnado en nuestra historia. Él pudo haber dicho desde el cielo, obedézcanme, pero Cristo se encarnó. Dios manda la historia de Ruth es la encarnación suprema de que Dios conoce nuestra historia, nuestra vida de viudez, de quebranto, de pobreza, de problemas económicos, de problemas de discriminación sexual. Allí es donde está Dios. Dios está entre las cazuelas, como dice Santa Teresa. Dios se encarna y en medio de la crisis Él nos habla. En la encarnación vemos el mensaje del revolucionario de la gracia de Dios. Dios se apiada aún en medio de ser gentiles, aún en medio de estar en el desierto esperando las tablas de la ley, como lo recuerdan lo del pueblo judío en las fiestas. Y recuerda con este libro y con esta historia que se lee antes de la fiesta, es una noche antes, cómo Dios tuvo misericordia de las mujeres, cómo en una sociedad patriarcal Él les provee de todo lo que necesitan para salir adelante. En un mundo de mujeres, en un mundo de crisis, Dios se encarna, Dios nos llama. Dios, en un mundo de extranjeros, de inmigrantes, Él se apiada de su pueblo. Y nos da este libro, hermanos, nos da este mensaje en nombre de su pueblo y va más allá de cualquier cosa de confort. Él nos llama ahí donde estamos, hermanos. No nos preocupemos, no hay que ser perfectos, no hay que estar en la cima del éxito. Dios nos llama ahí de donde estás, en tu quebranto. Después Dios nos adopta, así como Noemí adopta a Ruth sin ofrecerle nada y Ruth sigue el camino. Dios en su gracia va más allá de las fronteras. ¿Qué dice Gálatas 3? No hay ni pagano, ni judío, ni hombre, ni mujer. Todos somos delante de Cristo iguales. Las barreras de los prejuicios, de la pobreza, del ser viuda, del no tener hijos, del no tener marido, son destruidos en la cultura patriarcal y religiosa antigua por medio de la gracia de Dios. Ya no hay que justificar nuestra existencia por el éxito que tengas, sino por la adopción que Dios hace contigo. Él es el que nos escoge y nos llama a ser sus hijos. En esta fiesta, hermanos, se reconoce la labor la gracia de Dios que usa a una extranjera para la gracia de Dios, para traer a su Hijo Jesucristo. Ya no hay esos límites y eso es la base de nuestra iglesia cristiana, que van más allá de nuestras barreras, ricos, pobres, y nos da una nueva identidad en nuestra adopción como Jesús, como hijos de Dios. Y hermanos, me acuerdo cuando decían mi nombre, yo siempre cantú flores en México y llegué a Alemania y de pronto decían Frau Reimann y yo no reaccionaba porque no entendía para aquí Alemania la nueva identidad. Yo no quería perder mi apellido, quedamos Cantú Flores Reimann, pero habla uno del cambio de identidad en la inmigración. Muchas veces lo que nos debe dar esperanza y fuerza es esa adopción en Cristo, independientemente de cuál sea nuestra situación de inmigración en nuestra tierra terrenal, de quebranto, de crisis. Somos adoptados como hijos de Dios. Después el tercero, hermanos, no solo Dios está entre las cazuelas en nuestra crisis, no solo Dios nos adopta en nuestra fragilidad, sino que también Dios provee. En medio de la necesidad y la crisis, el libro de Ruth nos demuestra que Dios provee el sacrificio máximo. ¿Se acuerdan? Que dice, yo era, como dice Noemí, Mara, yo era viuda, sin hijos, no tenía nada, vacía. Y al final
por medio de Ruth, que vale más que 7 hijos. En una cultura patriarcal, digamos que ahora eso sería más bien una ofensa, como una mujer vale más que 7 hijos. Pero en esa cultura patriarcal, claro que sí. Y en muchas culturas actualmente en otros países, las mujeres no valen. Y en este caso, a través de la historia se quiere demostrar que Ruth como mujer valió más que nada. Y era un regalo de Dios su vida y la acción y la obediencia de Ruth para lograr la redención de las 2 mujeres vacías. Dios provee. Hermanos, ¿se acuerdan de Abraham? Que al final él proveyó Dios el sacrificio. También cuando Agar e Ismael estaban en el desierto y Dios proveyó agua. Dios no abandona a sus hijos. Nos ha adoptado y nos demuestra que Dios no nos abandona y que nos protege. En medio de la crisis en Jueces, en medio de la crisis económica, política, social, médica, Dios no abandona a sus hijos, a las viudas, a los pobres, a los inmigrantes que han dejado todo, que están buscando una nueva identidad. Dios provee y rompe con nuestros miedos, hermanos. Si antes se rompe con los prejuicios, con la adopción o con las crisis, aquí se rompe con nuestros miedos, hermanos, porque aprendemos a confiar en Dios. Dios es el que provee, Dios es el que llama, Dios es el que se encarna en nuestra vida, Dios es el que nos adopta, Dios es el que nos provee y no nos deja solos por ser hijos de su pueblo. Y al final, también el Señor nos llama, así como Dios llamó a Ruth, y solo ella pudo decir esas palabras de que tu Dios será mi Dios, porque en el quebranto reconoce la gracia de Dios. Ruth reconoce la gracia de Dios en el llamamiento a seguir a su suegra. Porque el Señor nos ama y nos llama a un camino que a lo mejor no entendemos, hermanos. A lo mejor también Dios nos llama a olvidarnos de aquellas fantasías o aquellos planes que teníamos en nuestras vidas. Y a veces Dios nos quebranta y nos dice, no es por ahí, aunque nos duela, porque Dios tiene un propósito para nosotros, mayor del que nosotros podemos imaginar. ¿Se acuerdan de lo que contestó José a sus hermanos? Se los quiero leer en Génesis 50, 20. Es un texto que a mí siempre me ha impactado, porque después de todo el sufrimiento que José sufre con que los hermanos lo venden a los mercaderes y termina en Egipto como esclavo, al final termina siendo ayudante del faraón y les dice a sus hermanos, no teman, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Dios es el que los va a juzgar por lo que ustedes han hecho. Pero vosotros pensaron hacerme mal, pensasteis mal contra mí. Ustedes creyeron ser muy inteligentes haciendo lo malo. Mas Dios lo encaminó a bien, mas Dios hizo las cosas para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. O sea que el problema, la crisis, Dios la usa para redención de todo el pueblo. Y también la crisis de estas viudas las usa Dios, el libro con este tema, para recordarle al pueblo de que solo el Rey de Israel y el Rey al final, Jesús mismo, el reino de Dios, viene a través también de gente que no se imagina uno, de aquellos que son despreciados, de aquellos inmigrantes, moabitas, mujeres que no tenían hijos ni esposo. Dios llama a una nueva vida y nos invita a seguir a un camino que a lo mejor no es el que nosotros esperábamos, pero es el camino que Él nos está dando y Él tiene un propósito para nosotros. En su inmigración, Ruth sabe que no es una inmigración para mejoría, sabe que es un camino difícil, pero ella ha decidido seguir al Dios de Israel. Y esto, hermanos, es revolucionario, porque Dios nos está diciendo, despójate de todas aquellas zonas de confort,
de aquellas ideales que tú tenías de éxito, de ideales o de ideales de lo que uno piensa que significa la gracia de Dios en nuestras vidas. Muchas veces Dios nos llama a un quebranto y es algo que nosotros a lo mejor no quisiéramos pasar ahí. Pero al final, hermanos, este proceso largo de adaptación nos lleva como ciudadanos al reino de Dios, a una nueva ciudadanía. Y no importa dónde estemos, que hayas pasado, si somos pobres o somos ricos, si somos viudas o estamos casadas, somos miembros de la familia celestial. Y como Ruth, el Señor nos invita a dejar todo aquello que pueda darnos esa falsa seguridad en la vida. Nos llama a que nos atrevamos a seguir a Dios a un nuevo mundo, a una nueva ciudadanía. En Filipenses 3:20, no sé si se acuerdan, hermanos, muy importante, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, el libro de Ruth nos llama a la nueva ciudadanía, una nueva inmigración, en la que Dios tiene planes para nosotros que a lo mejor no son los que nos imaginamos. Una inmigración que a lo mejor nos llama a salir de aquellas zonas de seguridad y nos llama a seguirlo, a otro mundo, a otros caminos. Y lo que dice José, aquellas cosas que a lo mejor parecen ser ahorita negativas, la crisis, la pandemia, la situación económica, Dios las usa para bien. Y esta es la confianza que tenemos en nuestro Salvador, en nuestro texto. Le damos gracias a Dios por su palabra. Amén.